Nadie en el pequeño pueblo de Belchite quiso recordar lo que ocurrió aquella noche de 1937. Los viejos que sobrevivieron con los ojos hundidos y las manos temblorosas siempre repetían que la guerra les robó la juventud, la familia y la esperanza, pero jamás se atrevían a nombrar eso otro, lo inexplicable, lo que no tenía nombre ni bandera, lo que estaba más allá de la pólvora y de las bombas. Era como si la guerra hubiera abierto un hueco en el tiempo, una grieta oscura en la que se mezclaban el miedo, los gritos y una presencia que ningún ser humano debería haber visto. Los muertos se levantaron aquella noche, murmuraba una anciana muchos años después, en voz baja, como si todavía temiera que alguien o algo pudiera escucharla. Y cada vez que lo decía, un silencio pesado caía sobre la mesa, como si la sombra de aquel recuerdo aún estuviera viva, suspendida entre las ruinas del pueblo que jamás fue reconstruido del todo. El verano de 1937 en Aragón fue un infierno. Las fuerzas republicanas avanzaban con furia sobre el Frente Nacional, y Belchita, un lugar pequeño pero estratégico, quedó atrapado entre columnas de soldados, cañones que rugían día y noche y un cielo ennegrecido por el humo. La gente del pueblo, acostumbrada a trabajar la tierra y a rezar en silencio, jamás había visto tanta sangre junta, ni tantas banderas enfrentadas ondeando como cuchillas en el viento. Y en medio de todo eso, entre las casas de adobe y piedra, se escuchaban cosas que no provenían ni de fusiles ni de explosiones. Testigos aseguraban que los pozos rezumaban un agua turbia con olor a hierro, que los perros aullaban sin parar mirando hacia las colinas, y que las campanas de la iglesia, aunque estaban rotas por los bombardeos, repicaban solas a medianoche, como si alguien invisible tirara de las cuerdas. El capitán republicano Julián Moreno fue uno de los primeros en sentir que algo no estaba bien. Había peleado en Madrid, en Jarama, había visto morir a cientos de hombres, pero lo que encontró en Belchite lo marcó de por vida. En su diario, recuperado años después, escribió: "No temo a los nacionales, ni a las balas, ni a la artillería. Pero aquí hay algo distinto, algo que nos observa. Los hombres duermen y hablan en sueños con voces que no son las suyas. A veces veo sombras cruzando la calle y cuando salgo a buscarlas no hay nada, pero sé que están aquí". Nadie le creyó al principio, porque en la guerra los nervios se rompen y la locura acecha, pero lo extraño era que los campesinos del lugar decían lo mismo, y hasta los prisioneros franquistas capturados murmuraban idénticas historias. Una noche, durante un bombardeo brutal que redujo media Plaza Mayor a polvo, un grupo de soldados republicanos juró haber visto figuras caminando entre las llamas, hombres sin rostro que avanzaban sin prisa, como si el fuego no los tocara. Los dispararon con todas sus fuerzas, pero los proyectiles atravesaban aquellas siluetas como si fueran humo. Lo más escalofriante fue que al día siguiente, entre los escombros, encontraron cuerpos carbonizados que no tenían identificación, cadáveres que nadie reconocía y que no correspondían ni a sus filas ni a las enemigas. Se contaron 13, alineados contra el muro de la iglesia como si hubieran sido ejecutados, pero nadie sabía quién los había colocado allí. Los habitantes del pueblo rezaron, los soldados bebieron hasta perder la conciencia, y aún así el miedo seguía creciendo. Un joven soldado, llamado Esteban, contó años después que lo peor no era lo que veían, sino lo que escuchaban. Según él, todas las noches, cuando el cielo se iluminaba con los destellos de los obuses, se oía un coro de voces en las ruinas. No eran gritos de dolor, ni órdenes militares, sino cantos antiguos, en un latín roto, como si un ejército invisible rezara misas de difuntos bajo la tierra. Muchos pensaron que se trataba de monjes muertos siglos atrás en las guerras carlistas, o de almas en pena que la violencia había despertado. Esteban juró que una de esas noches, al acercarse al campanario destruido, vio una figura vestida con sotana negra que lo observaba desde lo alto.
sin moverse, aunque no había forma de subir allí porque las escaleras estaban derrumbadas. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba, pero las campanas rotas empezaron a balancearse solas, emitiendo un sonido grave, imposible para un metal quebrado. En el lado nacional, los rumores no eran distintos. Un prisionero que fue interrogado aseguró que sus compañeros también escuchaban voces que les llamaban por su nombre en mitad del combate, voces de sus madres muertas, de hermanos caídos años atrás. Algunos desertaron enloquecidos, corriendo hacia las ruinas de Belchat, como si fueran arrastrados por un imán invisible, y jamás se les volvió a ver. Lo inexplicable era que ambos bandos coincidían en que cada vez que caía la noche, las trincheras se volvían más frías de lo normal, como si un invierno imposible hubiera descendido sobre el pueblo en pleno agosto. El humo de los cigarrillos no subía recto. Giraba en espirales extrañas, formando figuras que parecían manos extendidas, pidiendo ayuda desde otro mundo. Lo más espantoso ocurrió la noche del 24 de agosto, cuando un pelotón republicano recibió órdenes de tomar una calle estrecha para asegurar el avance. Según los sobrevivientes, apenas habían dado unos pasos cuando la tierra empezó a vibrar, no por bombas ni artillería, sino como un temblor profundo, y del suelo comenzaron a emerger sonidos de golpes, como si alguien quisiera salir desde abajo. Los soldados, aterrados, iluminaron con linternas y vieron que el empedrado estaba agrietándose. Uno de ellos, desesperado, gritó que vio dedos humanos intentando abrirse paso entre las piedras. La mayoría disparó hacia el suelo como locos, otros huyeron, y al amanecer, cuando se reunieron de nuevo, descubrieron que faltaban 5 hombres. Nunca se encontraron sus cuerpos, ni vivos ni muertos. En el informe militar se escribió simplemente "desaparecidos en acción". Pero en los recuerdos de quienes estuvieron allí, siempre quedó la certeza de que los había devorado la propia tierra de Belchite, hambrienta de sangre. Los viejos cuentan que, tras aquel suceso, ni siquiera los sacerdotes se atrevieron a bendecir las ruinas. Se decía que la iglesia principal estaba condenada, que bajo sus cimientos había catacumbas selladas hacía siglos, y que la guerra había despertado lo que yacía allí. Nadie sabía si eran huesos de monjes asesinados, mártires olvidados o simples leyendas campesinas, pero lo cierto era que el aire dentro del templo estaba helado, aunque el sol abrasara afuera. Los soldados que entraban salían pálidos, asegurando que escuchaban pasos detrás de ellos, y que las estatuas de los santos parecían moverse apenas lo suficiente para hacer sentir que no estaban solos. Y así, entre el estruendo de la guerra y los susurros del más allá, Belchite se convirtió en un infierno dentro del infierno. Los hombres dejaron de hablar de victoria o derrota. Hablaban de sobrevivir una noche más sin perder la cordura, de no escuchar aquellas voces cuando cerraban los ojos, de no mirar demasiado tiempo las sombras que cruzaban la plaza, porque todos sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, que aquella guerra no era solo entre republicanos y nacionales. Había otra batalla en marcha, una que no pertenecía a este mundo, y que había elegido a Belchite como escenario. El amanecer del día siguiente no trajo consuelo ni descanso, sino un nuevo estrépito de cañones que desgarraban el aire como un rugido de monstruos invisibles. La tierra entera parecía temblar bajo los cascos de los caballos y el retumbar de la artillería. Los hombres que habían sobrevivido a la primera jornada caminaban con los ojos vidriosos, cargando fusiles ennegrecidos por el humo, las botas pesadas de barro y sangre y una fatiga que ya no era solo física, sino del alma misma. Entre ellos, Manuel seguía avanzando, con la mirada fija en el horizonte envuelto en bruma, preguntándose cuánto más podría resistir un cuerpo humano antes de quebrarse por completo. El aire olía a pólvora, a carne quemada y a miedo, y cada respiración era un recordatorio de que el infierno podía nacer en la tierra.
La orden era clara: resistir las embestidas enemigas en las colinas de sangre, donde el terreno mismo se había convertido en un laberinto de trincheras improvisadas, barricadas de cadáveres y árboles partidos por la metralla. Cada colina conquistada costaba cientos de vidas, y cada palmo perdido significaba empezar de nuevo entre gritos y alaridos. Manuel se aferraba al recuerdo de su madre, de las montañas lejanas donde había aprendido a trabajar la tierra, y ese pensamiento era lo único que lo mantenía de pie cuando el cansancio lo hacía tambalear. A su lado, Diego, el muchacho de mirada febril y manos temblorosas, repetía oraciones entre dientes, como si con cada palabra pudiera ahuyentar a la muerte que merodeaba a su alrededor. El segundo ataque comenzó con un silencio brutal. El estruendo de la noche se apagó de golpe, y lo único que se escuchaba era el goteo de la lluvia fina cayendo sobre los cascos de los soldados, sobre los charcos donde flotaban casquillos y restos humanos. Luego, de repente, un clarín cortó el aire, y como si el mismo demonio hubiese dado la señal, el enemigo avanzó en oleadas. Eran tantos que sus sombras parecían fundirse con la niebla y sus gritos de guerra se mezclaban con los lamentos de los moribundos. Manuel cargó su fusil con manos entumecidas, disparó sin mirar y sintió el retroceso clavarse en su hombro como un martillazo. El humo se acumulaba frente a sus ojos y solo distinguía figuras que caían, unas veces enemigas, otras veces compañeros. El suelo se volvió un pantano de cuerpos, sangre y barro. Los caballos relinchaban con un terror casi humano, y los cañones rugían como volcanes desatados. Diego, en un intento desesperado por mantener su fe intacta, gritaba nombres de santos mientras recargaba su fusil. Pero el estrépito de la batalla devoraba cualquier súplica, y cada disparo parecía borrar una oración. Manuel lo miró y en un instante de lucidez comprendió que estaban solos, que en ese campo nadie los salvaría más que su propia resistencia. La jornada se alargó como una pesadilla sin fin. El sol apenas logró abrirse paso entre las nubes y cuando lo hizo, iluminó un paisaje que ya no parecía humano. Los árboles estaban desmembrados como los cuerpos, el río corría teñido de rojo y el aire estaba tan cargado de humo que cada respiro quemaba la garganta. Algunos hombres comenzaron a delirar, creyendo escuchar voces de sus familias entre el estrépito de la batalla, y corrían hacia la muerte con los brazos abiertos, como si fueran a abrazar a sus seres queridos. Manuel vio a uno de ellos, un veterano con cicatrices antiguas, lanzarse al frente con un grito de júbilo, solo para ser atravesado por una bayoneta enemiga. La locura se mezclaba con el coraje, y ya nadie distinguía cuál de las dos era la que los mantenía en pie. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñó de un naranja siniestro, llegó la orden de replegarse a una trinchera más profunda. Manuel, exhausto, apenas podía mover las piernas. Diego lo arrastraba, apoyándose en él como un hermano, mientras detrás de ellos los gritos de los heridos pedían socorro. «No nos dejen, por Dios, no nos dejen aquí», clamaban voces desgarradas, pero nadie podía detenerse. Quien se quedaba atrás era tragado por la oscuridad y por el filo del enemigo. Manuel apretó los dientes, con lágrimas ardiéndole en los ojos, sabiendo que abandonaba hombres vivos a una muerte segura. La noche trajo consigo un silencio aún más cruel que el estrépito de los cañones. Desde la trinchera, los sobrevivientes escuchaban los lamentos de los heridos en el campo abierto, voces que se apagaban lentamente hasta quedar en un murmullo espectral. Algunos hombres, incapaces de soportar esa tortura, se tapaban los oídos con barro. Otros murmuraban plegarias en voz baja, y otros simplemente se mecían de un lado a otro, como niños asustados. Manuel permaneció en silencio, con los ojos clavados en la oscuridad, sintiendo que cada lamento se grababa en su memoria como una cicatriz que nunca sanaría. Y en ese silencio, en esa noche interminable, los rumores comenzaron a crecer.
Los hombres decían que el campo de batalla estaba maldito, que las voces de los caídos no eran solo quejidos humanos, sino susurros de almas atrapadas. Algunos afirmaban haber visto figuras caminando entre el humo, soldados que ya habían muerto el día anterior, avanzando con los ojos vacíos y las manos tendidas hacia los vivos. Diego, aterrado, juraba haber visto a su propio hermano, muerto meses atrás en otra batalla, cruzar entre la niebla, llamándolo por su nombre. Manuel no dijo nada, pero en su pecho la duda se abrió como una herida nueva. ¿Era el horror lo que los volvía locos? ¿O de verdad había algo más caminando entre ellos? Esa noche, bajo el cielo ennegrecido, los hombres supieron que la guerra no solo se libraba contra el enemigo de carne y hueso, sino contra algo mucho más oscuro, los ecos de los muertos que se negaban a ser olvidados. Y Manuel, mientras apretaba el fusil entre las manos, comprendió que cada día que pasara allí lo transformaría en otro espectro, uno más entre los miles que vagaban en la frontera difusa entre la vida y la muerte. La batalla había terminado, o al menos eso querían creer los que aún seguían respirando en el campo destrozado por la pólvora, el barro y los gritos que habían quedado congelados en el aire como ecos de un mundo que ya no existía. Sin embargo, para Diego, para Manuel y para los pocos que lograron sobrevivir a la carnicería de aquel amanecer, el fin de la lucha no significaba la paz, sino el inicio de un tormento aún más cruel, el del recuerdo. Nadie les había preparado para la soledad que llega después de escuchar cómo la vida se apaga en cuestión de segundos, cómo un hermano de armas sonríe con la inocencia de quien aún cree en regresar a casa, y de repente se desploma con los ojos abiertos y vacíos, como si preguntara en silencio por qué Dios había sido tan injusto. Las hogueras improvisadas ardían en distintos puntos del campamento, tratando de iluminar una noche que no quería terminar nunca, y en cada chispa que saltaba del fuego parecía esconderse la mirada de algún compañero caído, reclamando ser recordado. Diego sostenía entre sus manos un rosario ennegrecido por el humo, no porque fuera un hombre de fe ciega, sino porque en aquella pequeña cruz colgaban las últimas palabras de su madre, las que le habían dicho que no olvidara rezar en los momentos de miedo. Sin embargo, cada vez que intentaba murmurar una oración, la voz se le quebraba, como si la tierra misma se negara a escuchar ruegos que nunca llegarían al cielo. Manuel, sentado junto a él, apenas hablaba. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso, porque en sus ojos oscuros se dibujaba el dolor de haber visto morir a jóvenes casi niños, arrancados de la vida antes de haber conocido el amor, antes de haber sentido la calidez de un hogar verdadero. Las horas pasaban lentas y con cada minuto que se extendía como un tormento, los hombres empezaban a escuchar cosas que no podían explicarse. Algunos aseguraban haber oído voces en el viento, susurros que repetían nombres de los muertos. Otros decían que, al cerrar los ojos, veían imágenes de rostros ensangrentados, miradas que pedían auxilio. Diego no sabía si todo aquello era producto de la fatiga o de algo más oscuro, pero había momentos en los que sentía que alguien caminaba a su alrededor, una sombra invisible que lo observaba con paciencia, como esperando que él mismo cediera a la locura. Una noche, mientras el campamento intentaba dormir entre quejidos y pesadillas, un caballo relinchó con furia y todos se levantaron alarmados. Al acercarse descubrieron que no había nada, solo el animal miraba hacia la nada con los ojos desorbitados, como si hubiese visto algo que los hombres no podían ver. El silencio que siguió a ese momento fue más pesado que cualquier grito. Todos sabían que la muerte había pasado rozándolos de nuevo, aunque esta vez no se llevara a nadie. Con el paso de los días, la guerra parecía moverse hacia otro frente, dejando atrás un rastro de destrucción, pero en aquel valle los sobrevivientes quedaron atrapados en una especie de limbo, como si la tierra misma se hubiese convertido en una tumba abierta. Diego comenzó a escribir en un cuaderno improvisado con hojas manchadas de barro y sangre.
No escribía crónicas heroicas, no hablaba de victorias ni de glorias inexistentes, sino que relataba los nombres de cada compañero caído, pequeños fragmentos de vida que merecían no ser olvidados. Juan, el de las manos callosas que tocaba la guitarra en las noches tranquilas. Alonso, el que reía incluso cuando llovía y todos maldecíamos el frío. Pedro, que guardaba en el bolsillo una carta sin abrir, porque decía que quería leerla al volver a casa. Manuel lo observaba y le preguntaba por qué perdía el tiempo escribiendo aquello si nadie lo leería, pero Diego respondía con calma: no escribo para que me lean, escribo para que no mueran dos veces. Esas palabras resonaron en todos, porque comprendieron que había algo peor que la muerte: el olvido. La rutina de los días se mezclaba con la necesidad de sobrevivir, pero en medio del hambre, las fiebres y la soledad, los hombres empezaron a compartir historias de sus pueblos, de sus madres, de los amores que habían dejado atrás. Era un intento desesperado por aferrarse a lo humano en medio de lo inhumano, pero incluso en esos relatos aparecía la sombra de la guerra, como si nada pudiera ya escapar de ella. Manuel contó una noche cómo, antes de marcharse, había prometido a su hermana pequeña que regresaría con una cinta azul para su cabello, y ahora esa promesa se le clavaba en el pecho porque sabía que quizás nunca volvería a verla. Diego, en cambio, hablaba poco de su hogar. Prefería escuchar a los demás, absorber sus memorias como si fuesen el único alimento que podía saciar la sed de justicia que lo devoraba. Sin embargo, lo más extraño ocurrió cuando, semanas después, un anciano apareció en el campamento, caminando despacio entre los hombres como si conociera cada rincón de aquel valle. Nadie sabía de dónde venía ni por qué estaba allí, pero su presencia no inspiraba miedo, sino una extraña sensación de respeto. Sus ropas eran sencillas y en su mirada se escondía la sabiduría de alguien que había visto demasiadas guerras, demasiadas muertes. «Este lugar está marcado», dijo con voz grave, «y no descansará hasta que se honre a los que yacen en la tierra». Algunos rieron pensando que era el delirio de un viejo vagabundo, pero Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El anciano le tomó la mano y le susurró al oído: «Escribe sus nombres, hijo, escribe sus nombres, porque los muertos solo viven en la memoria de los vivos». Desde aquel día, Diego escribió con más fervor, como si cada palabra fuese un ladrillo en el monumento invisible que levantaba para sus compañeros caídos. Las noches siguientes se volvieron más inquietantes. Los hombres juraban escuchar pasos en los alrededores, y había quien decía haber visto figuras en la niebla, siluetas que parecían marchar en fila como fantasmas que nunca dejaron de combatir. Algunos intentaron espantarlas con disparos, pero las balas solo atravesaban el aire vacío. Manuel, en cambio, comenzó a soñar con los muertos, pero no eran pesadillas comunes. En sus sueños, los caídos le hablaban, le pedían que no permitiera que la historia los enterrara en silencio. Una noche despertó empapado en sudor y le confesó a Diego que había visto a Juan, el guitarrista, sentado junto al fuego, afinando las cuerdas de un instrumento invisible. «Me dijo que la guerra no termina cuando el último disparo se apaga», murmuró con voz temblorosa, «sino cuando los vivos dejan de recordar». La tensión en el campamento creció tanto que algunos empezaron a perder la razón. Hubo quien se adentró solo en el bosque, convencido de que escuchaba a su madre llamándolo, y nunca regresó. Otros, incapaces de soportar el peso de la culpa, se quitaron la vida. Diego y Manuel, en medio de ese caos, se aferraban el uno al otro, comprendiendo que la única forma de seguir adelante era compartir el dolor, no dejar que se convirtiera en un veneno silencioso. Una tarde, mientras caminaban por el campo de batalla ya cubierto de hierba, encontraron un botón oxidado, una medalla rota y un trozo de tela manchada. Diego los recogió con cuidado y los guardó en una bolsa, como si fueran reliquias sagradas. «Algún día alguien preguntará qué pasó aquí», dijo.
y tendremos que mostrarles que no fueron solo números en un papel, sino hombres de carne y hueso. Con el paso del tiempo, la guerra en otros frentes siguió cobrando víctimas, pero en aquel valle la batalla se transformó en leyenda. Los pocos sobrevivientes que lograron regresar a sus hogares llevaban en la mirada una sombra que nadie podía comprender, porque habían visto lo que otros nunca verían. No solo la muerte, sino la persistencia de los muertos. Diego continuó escribiendo incluso después de volver a su pueblo, llenando cuadernos enteros con historias de aquellos que no tuvieron voz. Manuel, en cambio, se convirtió en un hombre callado, marcado por visiones que lo perseguían cada noche. Sin embargo, ambos sabían que, mientras siguieran recordando, mientras las palabras continuaran fluyendo como un río de memoria, los caídos nunca desaparecerían del todo. Años más tarde, cuando ya los cabellos de Diego eran grises y sus manos temblaban al sostener una pluma, un joven se le acercó en la plaza del pueblo y le preguntó por qué siempre hablaba de aquella batalla, por qué parecía obsesionado con un pasado que todos preferían olvidar. Diego lo miró con paciencia y respondió: porque los muertos no descansan si los olvidamos, y yo no quiero ser el último en escuchar sus voces. El joven no comprendió del todo, pero en los ojos de Diego brillaba la certeza de alguien que había caminado entre fantasmas y había decidido cargar con su eco para siempre. Y así, entre relatos, silencios y recuerdos, el eco de los olvidados siguió resonando, como un susurro eterno que cruzaba generaciones, recordando a todos que la verdadera victoria no está en sobrevivir a la guerra, sino en no dejar que la guerra devore la memoria de quienes dieron su vida. El invierno de 1938, en Teruel se convirtió en un escenario donde la naturaleza misma parecía alinearse con la tragedia humana. Las temperaturas descendían hasta los 20 grados bajo cero y el aire cortaba la piel como cuchillas invisibles. La nieve, lejos de otorgar un respiro, sepultaba cuerpos caídos y trincheras enteras, dejando a los vivos atrapados en un purgatorio de frío y miedo. Allí, en las colinas heladas, la guerra civil española alcanzó uno de sus puntos más crueles. Y los testimonios de los que sobrevivieron hablan de un silencio roto solo por el viento, los gritos de los heridos y el crujir de las botas sobre la escarcha teñida de sangre. Los hombres del bando republicano, agotados por semanas de lucha sin descanso, miraban hacia el horizonte con ojos vacíos. El hambre les había reducido a sombras y el frío les obligaba a compartir mantas infestadas de piojos mientras se turnaban para dormir unos minutos en agujeros improvisados. Los del bando franquista no estaban mejor. Muchos de ellos, campesinos de Castilla y Andalucía, habían sido enviados a luchar en una tierra desconocida y hostil. Allí no había vencedores, solo víctimas de una batalla absurda que convertía a hermanos en enemigos y a los pueblos en cementerios de piedra. Un testigo, Antonio Lérida, contaba que durante las noches más crudas el viento arrastraba un sonido extraño, como un lamento colectivo que provenía de las colinas donde yacían los cuerpos congelados. No era imaginación, aseguraba con voz temblorosa años después, porque todos lo escuchábamos. Era como si los muertos siguieran hablando, como si sus gargantas, abiertas por el frío y el acero, aún quisieran contarnos lo que habían visto. Aquellas voces se mezclaban con el ulular del aire y más de un soldado juraba que podía distinguir palabras, nombres, súplicas, maldiciones. Nadie podía dormir en paz porque el campo de batalla había dejado de pertenecer a los vivos. Un soldado franquista, apodado El Chato, afirmó que una noche mientras patrullaba escuchó claramente la voz de su madre llamándolo desde la ladera blanca. Siguió el eco, convencido de que estaba alucinando, pero juró que entre los cuerpos rígidos encontró a un hombre con su mismo apellido escrito en una cartilla ensangrentada. Otros hablaban de figuras negras que cruzaban entre las trincheras sin dejar huellas en la nieve, de caballos sin jinetes que galopaban entre disparos invisibles
y de una iglesia en ruinas donde las campanas, destruidas hacía meses, seguían sonando al caer la medianoche. Pero lo más aterrador de Teruel no fueron las visiones, sino la manera en que la muerte se volvió cotidiana. Los soldados hablaban de compañeros que se quedaban dormidos de frío y despertaban convertidos en estatuas de hielo, sus ojos abiertos en un gesto de súplica eterna. Algunos cuerpos, por las bajas temperaturas, permanecían intactos durante semanas, como si el tiempo no hubiera querido tocarles. Los que sobrevivieron aprendieron a caminar entre cadáveres como si fueran parte del paisaje, sin inmutarse, porque detenerse a llorar significaba congelarse también. Sin embargo, había algo que atormentaba aún más a los veteranos: el pacto silencioso de no hablar jamás de las cosas que vieron allí. Cuando la guerra terminó y España entró en una larga sombra de miedo, aquellos hombres guardaron sus recuerdos como si fueran pecados. Antonio Lérida, ya anciano, rompió ese silencio en una taberna de Zaragoza en los años 60. Entre copas de vino barato, relató cómo vio a un niño vestido de blanco caminando sobre la nieve con una linterna en la mano. Creyó que era un civil perdido, pero cuando intentó alcanzarlo, el niño desapareció frente a sus ojos, dejando solo un rastro de huellas que terminaban en medio de la nada. Los otros veteranos que escuchaban no lo interrumpieron, porque ellos también habían visto cosas que no podían explicar. Ese invierno en Teruel se convirtió en leyenda, un capítulo maldito que los libros de historia apenas rozan con estadísticas y mapas. Pero quienes estuvieron allí insisten en que algo más ocurrió, que los muertos no se resignaron a quedarse callados, que el frío abrió un portal entre este mundo y otro donde las almas seguían vagando. Hoy, los pastores que recorren las montañas aún aseguran escuchar voces en el viento, ecos de soldados que nunca recibieron sepultura, atrapados en un campo de batalla congelado en el tiempo. Teruel, dicen, no es solo un lugar de memoria, sino una herida abierta donde el eco de los muertos sigue resonando, recordándonos que la guerra no termina con el silencio de las armas, sino que persisten los susurros de aquellos que quedaron bajo la nieve. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, casi irreal, como si el propio campo de batalla estuviera conteniendo la respiración tras la masacre de la noche anterior. El aire estaba impregnado de un hedor insoportable. Humo, sangre seca, cuerpos abandonados en posiciones grotescas. Los soldados que aún seguían en pie caminaban entre los restos de sus compañeros como espectros que vagaban sin rumbo. Los vivos ya no eran del todo hombres, eran sombras arrastrando botas llenas de barro, con miradas perdidas y una pesadez en el alma que ninguna plegaria podía aliviar. Algunos murmuraban palabras sin sentido, otros reían con histeria, y había quienes simplemente se sentaban en el suelo a esperar que la muerte viniera a buscarlos. Ese amanecer no tenía nada de nuevo, era un eco de lo que ya habían perdido la noche anterior. En el centro de aquel infierno, el capitán Ramírez trataba de reunir a sus hombres, pero la disciplina que un día había sostenido al ejército español estaba quebrada. Los soldados obedecían más por inercia que por convicción. Cada orden suya caía pesada, como una cadena más que se sumaba al yugo de la desesperanza. Entre ellos estaba Mateo, cuyo rostro aún estaba manchado con la sangre de un camarada caído. Había intentado limpiarse en el barro, pero aquel color parecía haberse incrustado en su piel como un recordatorio eterno. No podía dejar de escuchar los gritos de la noche anterior, ni las súplicas de quienes pedían un último vaso de agua o un tiro piadoso que no llegó. Se preguntaba si su alma no había muerto ya junto con ellos, si lo que quedaba de sí mismo era solo un cuerpo vacío cumpliendo un destino que no entendía. A medida que el día avanzaba, un murmullo comenzó a propagarse entre las filas. Un destacamento francés se había internado demasiado y había sido emboscado por un grupo de guerrilleros.
La noticia trajo consigo una chispa de esperanza, un susurro de venganza que encendió los corazones de algunos. Pero en lugar de regocijo, a Mateo le produjo un escalofrío. ¿De qué servía una victoria pequeña cuando la guerra devoraba ciudades enteras? El triunfo era solo una ilusión, una breve pausa antes de que la rueda volviera a girar. Recordó entonces a su madre, que solía decirle que las guerras nunca se ganan, solo cambian de manos. Esa frase, que de niño no comprendía, ahora se le clavaba como un cuchillo en la conciencia. La tarde trajo consigo una lluvia fina, un manto gris que parecía querer borrar los horrores del campo de batalla. Pero en lugar de limpiar, la lluvia mezclaba la sangre con la tierra, creando riachuelos oscuros que serpenteaban entre las trincheras. Los hombres se refugiaban bajo mantas empapadas, compartiendo silencios más pesados que cualquier palabra. Fue en ese instante cuando llegó un mensajero, exhausto, con los ojos desorbitados y la voz entrecortada. Traía noticias de Madrid. Los franceses avanzaban más rápido de lo previsto y se temía que la resistencia en la capital no resistiera mucho más. El mensaje cayó sobre ellos como un mazazo. Algunos maldijeron en voz alta, otros lloraron sin vergüenza y más de uno se levantó dispuesto a desertar esa misma noche. La desesperación era un veneno lento y ya corría por las venas de todos. Mateo, sin embargo, no desertó. Algo dentro de él lo mantenía atado al lugar, no por lealtad al rey ni por odio al enemigo, sino por una promesa que apenas recordaba haber hecho. Días antes, en medio de la oscuridad, había jurado ante el cuerpo moribundo de su mejor amigo que sobreviviría para contar lo que allí ocurría, para que el mundo no olvidara los nombres de los que murieron sin gloria. Era una promesa insensata, quizás imposible, pero era lo único que los separaba de la locura total. Se decía a sí mismo que, si caía, todo lo que habían vivido desaparecería con él, tragado por el olvido y el polvo. Cuando cayó la noche, el cielo se iluminó con los fogonazos de nuevas explosiones. El enemigo había reanudado el ataque, y la línea española estaba a punto de romperse. El estruendo era tan constante que parecía que la tierra temblaba bajo sus pies. Los hombres disparaban casi a ciegas, algunos con las manos temblorosas, otros gritando como bestias enjauladas. El capitán Ramírez, con la voz ronca y la mirada inyectada de sangre, intentaba mantener la formación, pero cada minuto que pasaba se hacía evidente que resistir era un acto suicida. La trinchera se convirtió en un mar de barro, pólvora y desesperación. En medio de aquel caos, Mateo sintió una claridad extraña, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera ver más allá del humo y de la muerte. Entendió que lo que ocurría allí no era solo una batalla más, sino un eco de algo más grande. La historia misma repitiéndose una y otra vez, alimentándose de los cuerpos y de las almas de los hombres. Supo entonces que si sobrevivía, tendría que cargar con ese peso para siempre. La guerra no terminaría en el campo de batalla, continuaría en la memoria, en los relatos, en los fantasmas que lo acompañarían hasta el final de sus días. Cuando la artillería finalmente cesó y los franceses se replegaron, el silencio regresó, más denso que nunca. El campo estaba cubierto de cadáveres y la luna, que asomaba entre nubes rotas, iluminaba aquel escenario macabro como si quisiera grabarlo en piedra. Los hombres que quedaban en pie no celebraron. No había victoria, solo un día más ganado a la muerte. Mateo levantó la vista al cielo y sintió un nudo en la garganta. La promesa seguía allí, intacta, como una cadena invisible que lo obligaba a seguir respirando. Sabía que al final de todo, si lograba regresar, las palabras serían su única arma contra el olvido. Aquella noche, mientras se recostaba en el barro húmedo, pensó en las generaciones futuras, en quienes algún día caminarían por esas tierras sin saber lo que había ocurrido bajo sus pies. Se preguntó si alguien escucharía su voz, si alguien tendría el valor de recordar.
porque en el fondo lo único que la guerra dejaba eran ecos en la sangre que se transmitían de unos a otros hasta que alguien los hacía callar para siempre. Y él, Mateo, se prometió que no sería quien callara. Aunque el mundo lo olvidara, aunque su propio cuerpo cayera, la memoria seguiría viva en cada palabra que pudiera rescatar del abismo.